Muy bien, cambiamos de tema y tiene que ver con una presencia ayer totalmente inesperada, mucho más que un aliado radical en el gobierno, que fue la presencia de Aldo Rico, desfilando o marchando junto a los excombatientes. Esto, imagino, Gustavo, cayó pésimo el aliado político del PRO, ¿no? Cayó pésimo y así... A ver, yo quiero decir dos cosas, esto de clarificar siempre, ¿no? Aldo Rico, la verdad, y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, fue legitimado por la sociedad. Sí, no, está reciclado. Fue diputado nacional, el Modín en su momento en la provincia de Buenos Aires, tercero como fuerza política, votado por la sociedad, intendente de San Miguel, votado por la sociedad. Después Rucauf lo llevó de ministro de Seguridad, no pudo arreglar el tema de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo sacó después, lo echó Rucauf. La sociedad legitimó políticamente, y esto alguien se tendrá que hacer cargo, a Aldo Rico. Ahora, lo segundo va a un análisis ya militar. Lo grave de esto, porque Ricardo Alfonsín se quejó durante el fin de semana que dos elementos, dijo, contraproducentes no pueden formar parte del 9 de julio, como era la presencia de los carapintadas, que en varias oportunidades, no solamente en una, a partir del 87 se alzaron contra el orden constitucional. Rico en dos oportunidades, aquí en Campo de Mayo y después en Montecaseros, después Seineldín, bueno, en varias oportunidades. Pero digo, también formaron parte el sábado ex represores que están siendo juzgados por haber participado en el operativo Independencia. A esto también Ricardo Alfonsín criticó, pero además aprovechó Ricardo Alfonsín para decir: no nos consultan sobre esto, pero no nos consultan sobre nada en Cambiemos. Y ahí ha disparado una cuestión, a ver, muy grave desde el punto de vista, para terminar con lo de Rico. Ha dicho el ministro de Defensa que desconocía la presencia de Aldo Rico, que no lo invitaron. Ahora yo digo, lo grave de acá, ¿quién le dio el chip militar a Aldo Rico? Y el otro era el coronel Nani, que fue el que participó en la defensa del batallón La Tablada, sí. Y que si uno va a buscar informaciones, tuvo Nani expresiones hacia la dirigencia política de la Argentina brutales. Ayer también desfiló con todos los honores, saludado por Cecilia Pando, la presencia de Nani, saludado por Cecilia Pando desde las redes sociales. Pero digo, esto es lo grave. Si el ministro de Defensa dice públicamente que nadie lo invitó a Rico y que no estaba en conocimiento de la presencia de Rico, ¿quién le prestó el chip militar en el que Rico y Nani desfilaron con todos los honores frente al palco presidencial? Aparte, supuestamente el Estado Mayor del Ejército le tiene que informar a su comandante jefe, que es el presidente, y al jefe del Estado Mayor Conjunto, el ministro de Defensa, quiénes van a desfilar. Claro, pero seguro. Sí, por eso llama la atención que el ministro de Defensa, en respuesta a lo que Ricardo Alfonsín expresó, porque yo también le decía, hoy esta mañana conversamos con Ricardo Alfonsín, le dije: Ricardo, el ministro de Defensa pertenece a la Unión Cívica Radical, no conoce lo que significó para el gobierno de Raúl Alfonsín el alzamiento Carapintada. Los dos, el de Montecaseros y el de Campo de Mayo. Entonces, bueno, dice, eso lo tendrá que responder. Responde el ministro de Defensa que no estaban en conocimiento, que ellos no lo invitaron. Pero ¿quién le prestó? Esto es lo grave. Sacan de unidades del ejército, cualquiera un jeep se sube y desfila en un desfile militar. Aparte, esto es lo grave. Bueno, nosotros lo entrevistábamos a la mañana, lo entrevistamos a Aldo Rico en Radio 10. Y lo que él señalaba, hay 3 o 4 elementos que a mí me parece como mínimo importante aportarlos. El primero es que él dice que estaba ahí en calidad de excombatiente de Malvinas, ¿no? Nosotros le preguntamos en el programa si él era, para muchos era un héroe en la guerra. Él dijo que él no era ningún héroe, que tenía algunas condecoraciones, pero que no era ningún héroe, que sí había estado en calidad de soldado en Malvinas, y que en este caso, en el desfile, estaba en calidad de excombatiente. Que el jeep en el cual él está, si quieren después lo vemos, no es un jeep militar, es un jeep civil.
está pintado de negro. Tiene un escudo del ejército. No, de la Argentina creo que es. Creo que tiene una especie A mí me de parece que tiene un escudo del escarapela. ejército. Y fíjense que no es un jeep militar. Es Pero un jeep, cualquiera sí, iba, como dice Antonio, al desfile. que él se, si uno quería él se ir y convocó, que participar es un del hombre desfile. libre, señaló, dijo que él era un hombre libre, que en calidad de excombatiente podía estar ahí A junto ver, al yo resto. no tengo dudas si Rico tiene grado militar todavía. Fue indultado por Menem. Pero creo que él Yo había creo que renunciado. perdió el rango Creo que él militar. había renunciado a la No, grado no, militar. él tuvo un proceso por Sí, los me alzamientos acuerdo, cara y fue indultado por pintada Menem, estuvo y preso. fue indultado por el expresidente Carlos Menem. Estuvo preso muchos señor. años y fue indultado por Menem. Le preguntamos, yo le pregunté puntualmente si no hacía un mea culpa de la intervención, de lo que era el levantamiento cara pintada. Él me dijo que no compartía con ningún periodista ningún tipo de mea culpa, pero que él lo consideraba Porque su ideología se lo impide. no, él- Porque además nunca se no, arrepintió pero de lo era que interesante hizo. porque él hacía una diferencia. Decía, bueno, que fue un sublevamiento militar, que no fue Sí. Sí. un levantamiento Eso fue lo que cara dijo. Mirá, pintada. lo escuchamos, Sí. Julián, porque tenemos el audio de lo que pasaba hace minutos nada más en Radio 10. Rico, Hola. Sí, Rico, Guarino lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿En algún momento usted hizo alguna especie de autocrítica en función de lo que fue justamente el levantamiento cara pintada? Digo, usted después... Sublevación. ¿Qué significa sublevación? Es, la cara del levantamiento no es una figura jurídica, la figura jurídica es sublevación. Es un delito contra el orden militar, no es un delito constitucional, contra el orden constitucional. Nunca fui acusado de levantarme contra el orden constitucional, ni Alfonsín lo dijo. Ujú. Pero digamos, usted ha sido después un partido... No hago autocrítica, no hago autocrítica. Al respecto, Si no. hago autocrítico lo hago solo, menos en una radio con un periodista. Nadie puede negar, Rico, al mismo tiempo, y en esto sí le doy la derecha, de que usted es un héroe de guerra, que incluso ha sido... No soy un héroe de guerra, no soy un Usted héroe no de se guerra. considera tal cosa. Bueno, lo cierto es que esto ha despertado una crítica muy dura hoy de Ricardo Alfonsín, que ha cuestionado a la conducción de la Unión Cívica Radical porque dijo: la conducción de la Unión Cívica Radical no le reclama al gobierno mayor participación. Dijo Ricardo Alfonsín que no son consultados, que solamente son llamados a levantar la mano en el Congreso, y que hay muchos con molestia dentro del Frente Cambiemos por las decisiones inconsultas del gobierno. Lo de Rico ha disparado ahora Sí, hacia una el polémica interior Claro. otros cuestionamientos que vienen haciendo sobre cómo la Unión Cívica Radical, muchos consideran, es considerada como furgón de cola por Cambiemos y no es tomada en cuenta. Hoy Ricardo Alfonsín fue uno de los que se sumó a la crítica del tarifazo. Dijo: el gobierno tiene que dar marcha atrás con el tarifazo. Dijo: para nosotros nadie nos consultó sobre esa medida. Es decir, que esto ha disparado que el radicalismo, o que sectores importantes del radicalismo, Bueno, Ernesto Ricardo Sanz fue Alfonsín en uno de la los provincia de primeros. Buenos Ernesto Sanz Aires. fue uno de los primeros. Bueno, y aparte Ernesto Sanz también lo dijo. Un poco las críticas del radicalismo se aceleran, se vuelven más intensivas con la incorporación de Joaquín de la Torre Claro. al gobierno del peronismo y con la incorporación también de Manes, ¿no? De Facundo Manes. Bueno, y hoy, Sí. Manes es medio radical, Sí, ahí. pero hoy también lo que dijo, apuntó Ricardo Alfonsín, que en Azul, el intendente que es del Frente para la Victoria, ha sido sumado también a Cambiemos y con una decisión inconsulta. Es decir, hay bronca en el radicalismo. Yo anticipé aquí algunas semanas que ya hay varios sectores, varios distritos, por ello la capital federal, que piensan el año próximo ir con listas propias, saliéndose de Cambiemos a las elecciones del 2017. Ahora, ¿no? Gustavo, que haber permitido Sí. que un tipo que se amotinó y que forzó a la ley de obediencia debida esté en un desfile, haya sido lo que haya sido, esté reciclado o no esté reciclado, a mí me parece Pero a mí lo más una grave, lo falta que de me parece es respeto. que el ministro, por eso yo digo, no es discusión lo de Rico, que el ministro de Defensa desconozca quién va a un desfile militar. Que no Eso es lo debería que me ser. parece más grave, porque como bien decís, yo creo que cualquiera no podía sumarse al desfile No, militar, me parece vamos que vos y había yo un mañana, orden. vamos vos y yo claro. mañana. Pero digamos, Haces una... Sí, no pero sé. él estaba en calidad de excombatiente Pero ahí. pero cualquiera Y va, combatió, Julián. y además con un grado de indiferencia. a lo Pero largo se de los últimos levantó años, tan contra la importante. democracia, Pero que vamos a desde el decir que orden no de hubo- vista militar pero tiene que ser Gustavo- importado. Como un ministro de defensa Pero le va a dar Gustavo, cara pero libre no me vas a a alguien que se levantó contra la democracia. Pero vos estás de por acuerdo con la favor. política que se aplicó en los últimos años con respecto a los excombatientes, digamos, que se los ha de
alguna manera dejado de lado, que hay una gran indiferencia. La verdad que Pero eso a no esto tiene que ver con también Rico, hacía Julián, son referencia dos Aldo cosas Rico. diferentes, Son absolutamente. dos cosas Pero totalmente él dice Nadie que diferentes. estaba en estaba ahí, desacuerdo, de hecho pero- a todos pero como no está- sociedad no estamos está- muy él dice que contentos estaba de ahí los por eso. combatientes A los ahí. excombatientes Sí, se los él ha dice- reconocido, se les ha dado pensión, No, y se les ha aumentado la pensión que se tenían, les que ha era aumentado mínima. una pensión Sí, pero durante el hablaban gobierno anterior. de un reconocimiento Atención, acá desde porque el tampoco gobierno. ahora vamos a olvidarnos que Sí. le han dado un reconocimiento a través de una por excombatiente. supuesto, pero él dice que estaba ahí para defender eso. Los justamente. primeros que taparon a los excombatientes Fueron los fue militares. los propios militares Exactamente, cuando los trajeron coincido. escondidos Desde el primer día. desde el primer momento. así es, y coincido. hubo los gobiernos que vinieron después le dieron reivindicaciones. Ahora, que Rico se quiera escudar en eso y que un ministro de Defensa dijo que desconocía, eso es lo grave. Que un ministro de Defensa dijo que desconocía la presencia de Aldo Rico. Gato, y lo que vos decías de la legitimación de la sociedad, yo lo primero que me preguntaba hoy a la mañana cuando hablábamos de este tema es, ¿a todo el mundo le llamó la atención como nos llamó la atención a nosotros? Porque a nosotros en casa sí. Yo rápidamente Pero cuando por lo eso vi yo dije algo siempre que no digo, está- la no está sociedad bien lo acá. legitimó a Aldo Rico. Pero en la Avenida Muchos Libertador la ayer que gente se lo aplaudía rascaban. también a Rico. Incluso en algún También momento, lo aplaudían. hay que decirlo, en Y algún San Miguel ganó momento, varias veces. Pero claro, en sí. la primer momento, estaba apoyando al Frente para la Victoria Aldo Rico. Así que a muchos de los que se rasgaban las vestiduras ayer, acá por eso yo digo, hay que ser claro y objetivo siempre y clarificar. También en algún momento Aldo Rico apoyó al propio Frente para la Victoria y fue en las listas de Frente para la Victoria. Así que, bueno. Está en línea Ricardo Alfonsín, diputado nacional. Ricardo, ¿cómo estás? Antonio Fernández Llorente te saluda. ¿Cómo te va, Antonio? ¿Qué decís? Encantado de saludarte. Ahora, Ricardo, ¿no te llama la atención que haya estado Rico en primer lugar y que el ministro de Defensa no sepa que iba a estar Rico en un desfile? En primer lugar, yo no personalizo, Antonio. Lo que dije es lo siguiente, que era difícil de explicar que en un mismo acto se reunieran simbolismos tan opuestos, que el operativo Independencia y algunos sectores del movimiento Cara Pintada participaran en un evento celebratorio del 9 de julio que representa algo tan distinto, me parecía difícil de explicar. Pero bueno, es la sociedad la que tendrá que valorar estas cosas y yo expreso mi opinión. Y eso No. es todo lo que hago. No, está bien, Ricardo, pero digamos, a mí me produjo cierto escozor, teniendo en cuenta que parte del radicalismo es aliado de Cambiemos y Aldo Rico intentó subvertir el orden constitucional contra un gobierno radical, constitucional. Sí, después fue inventado por el justicialismo y bueno, se incorporó a la vida democrática, pero para mí, más allá de todo esto que digo, lo cierto es que los símbolos o lo que representa el movimiento Cara Pintada y el operativo Independencia, que habría que recordarle a los jóvenes que es el operativo Independencia y que están siendo juzgados algunos de sus miembros en estos momentos por crímenes de lesa humanidad, que estén presentes allí, a mí a lo primero que me hizo acordar es a Cambalache, ¿no? Sí, sí, la Biblia del Calefón. Bueno, la Biblia del Calefón, Don Chicho y Napoleón, bueno, esa mezcla rara que me parece que demuestra que los argentinos a veces, bueno, no somos capaces de distinguir algunas cosas, ¿no? Alfonsín cree que... El hecho de perdón. que sea radical, el ministro no cambia para nada mi opinión. En esto nos diferenciamos también del Frente para la Victoria. Hubiera sido muy difícil que durante el Frente para la Victoria algún dirigente del Frente para la Victoria, lamentablemente digo, hubiera manifestado una crítica que partía del Ejecutivo, por un acto que partía del Ejecutivo, ¿no? ¿Cree usted que desde el gobierno podían desconocer esto, que Rico iba a estar ahí? No tengo la menor idea. El ministro ha dicho que no sabía, pero yo no tengo la menor idea. Ricardo, ¿y cómo va el Pero partido? no es una cuestión personal, no personalicemos. No, A mí no me gusta nunca personalizar en política. Miren, yo estoy seguro que el propio Rico no comparte lo que yo digo, pero respeta mi opinión. A diferencia de lo que ocurre con algunos que creen que porque uno manifiesta una discrepancia, está actuando de manera desleal, cuando la obligación de uno, en la medida en que tenga una diferencia, debe plantearla si cree que está haciendo lo que es bueno para el país. Ricardo, ¿y cómo ve el partido de la UCR este tarifazo? ¿Qué posición piensan Bueno, mire, adoptar? También les cuento, yo en una oportunidad, en una reunión en la que tuvimos los legisladores en Luján con el jefe de gabinete y el ministro del Interior, les planteé la necesidad de crear un espacio hacia adentro de Cambiemos para poder discutir
cuando se analizan las cuestiones más sensibles, ¿no? Cuando se va a decidir respecto de las cuestiones más sensibles, que puedan discutir y hacer oír su voz todas las fuerzas, porque no todas piensan lo mismo, y que necesitamos crear ese espacio, porque si existiera ese espacio, hubiéramos podido hacer oír nuestra voz, seguramente muchas cosas no se hubieran hecho de manera diferente. Me parece que es urgente crearlo, pero yo no lo reprocho al PRO, porque no le puedo pedir al PRO que haga por nosotros lo que nosotros mismos tenemos que hacer por la UCR. Somos nosotros los que tenemos que exigir la creación de ese espacio, no de anoticiamiento, sino de discusión. Claro, pero discutir de verdad, porque también hay que pensar un poco en aquel que no puede llegar a fin de mes y a pagar estas tarifas que son absurdas. Por eso digo, bueno, habrá que discutir todo eso. Gracias a Dios el gobierno manifiesta disposición a la rectificación. Estoy seguro de que si hubieran escuchado a nuestros técnicos, si hubieran escuchado su posición respecto de cómo se puede resolver el desastre que dejaron en materia de tarifas de servicios públicos, se hubieran resuelto las cosas de otra manera. Pero no lo digo ahora, lo dije cuando se anunciaron las medidas, no ahora que la realidad está demostrando que las medidas que se tomaron no produjeron los efectos que creían que iban a producir, ni ahora que la justicia está reclamando, ni ahora que aparece por los medios reclamos de los sectores más afectados por la decisión. Lo dije en su momento, lo que dije es que no se podían tomar decisiones que aumentaran tanto las tarifas, sobre todo cuando se aumentaban todos los servicios a la vez, que había que hacer audiencia pública y que no se le podía decir a la sociedad que no se pueden resolver sus problemas de la noche a la mañana, cosa que es cierto y hay que hablar con mucha sinceridad, pero debemos exigirle al mismo tiempo a las empresas concesionarias de servicio público que tampoco pretendan ellos que se resuelvan sus problemas de la noche a la mañana. Alfonsín, hace instantes, en la mañana de hoy, fue consultado Rico al respecto del desfile en el día de ayer, y lo vuelvo un segundo a esa situación, porque la respuesta que dio fue que, bueno, no tenía que dar muchas explicaciones y además que no había autocrítica al respecto del levantamiento de la tablada, que no tenía ninguna autocrítica que hacer. ¿Qué opinión le merece esto? Yo conozco la opinión de Rico, no es nueva. Conozco la opinión de Rico, he estado con él, muchas veces ha elogiado a mi padre, incluso tuvo un gesto que le debo reconocer. Admitió que no había habido ninguna conversación como la que se pretendió hacer creer a la sociedad cuando mi padre va a intimarles allí, que depongan su actitud, ninguna conversación. Bueno, esa es la mirada de Rico, yo tengo una mirada diferente. A mí no me importa algo Rico, sino que lo que me importa es que los argentinos podamos, de una vez por todas, tratar de, comprender qué es lo que corresponde hacer hacia adelante, de qué manera debemos comportarnos hacia adelante, cuáles son los valores que debemos defender. Me imagino a los docentes, cuando le tengan, chicos, después de ver el operativo Independencia, esos docentes que los educan en los derechos humanos y en la defensa de la democracia, y que le enseñan la historia reciente, ¿qué le tendrán que decir a los alumnos? No sé. Pero aparte de una vieja frase, más vieja que yo, obviamente, que dice: los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetir su historia. Y es muy importante. Sí, pero y aunque no la repitan, mire, porque muchos dicen que nosotros tenemos que tener memoria respecto de lo que nos ocurrió para que no se repitan las violaciones a los derechos humanos que conocimos en la Argentina. Aunque tuviéramos la certeza de que no se repiten estas cosas, por una razón que tiene que ver con la justicia, tenemos que hacer conocer a la sociedad qué es lo que pasó, porque si no las víctimas del terrorismo de Estado serían doblemente víctimas, no es solamente para evitar que en el futuro no se repitan, sino para hacer justicia. La primera forma de injusticia es el olvido, que no se conozcan las cosas como son, la banalización del pasado. Esa es la primera forma de injusticia. Ricardo, te mando un fuerte abrazo, gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo. Acá me recuerda la diputada Cecilia Moró, que nos está mirando, que dice todo esto que estamos viendo, la participación de militares y todo lo demás, dice tiene mucho que ver también con el famoso decreto 721, ¿no? Recordemos que el gobierno ha delegado en estos últimos meses, a través de este decreto, un poco ha relegado la conducción política y le ha dado a las Fuerzas Armadas poder nuevamente sobre muchas facultades. Por ejemplo, en contratar ex militares sin medir qué tipo de consecuencias para dar clases o instrucciones y todo lo demás. Esto que en su momento, este famoso decreto 721,
fue también muy cuestionado desde sectores políticos porque le hacía perder conducción política sobre las Fuerzas Armadas al poder de turno, ¿no? Y como que ahora las Fuerzas Armadas han tomado poder propio para tal vez hacer este tipo de actos o cuestiones, ¿no? Gracias, Gustavito. Hasta mañana.